Dios les bendiga, hermanos y amigos. Les saluda a su servidor en Cristo, Libardo Figueroa, desde Púlpito Virtual. Y aquí estamos trayéndote personajes. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, dice el versículo 25. Como apóstol para que tome el lugar de Judas en este ministerio, porque él nos ha abandonado y se ha ido al lugar que le corresponde. Esa es la Nueva Traducción Viviente. Señor Jesús, a ti te doy las gracias, Dios eterno, la honra, la alabanza, el honor, todo el reconocimiento. Dios mío, te ruego, háblanos una vez más conforme al propósito que tienes con cada uno de nosotros. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Hablemos un poco acerca de Judas, a quien llaman el Iscariote. Es porque era natural de un pueblo llamado Querío. También nos dice la Biblia que él fue elegido por el Señor Jesús para que fuera su discípulo y así hacer parte de los 12 apóstoles. Fue el mismo Señor quien lo eligió a él, al igual que a Mateo, que a Pedro, que a Juan, que a Jacobo, que a Andrés, a todos ellos. Les dio el mismo trato, la misma formación. Pero además Judas se destaca por ser el único y a quien el Señor designa directamente para que fuera el custodio, el guardián de la economía del grupo apostólico. Fue el primer tesorero que hubo entre los apóstoles. Alguna habilidad debía tener. Ahora, Mateo también era un buen, hábil manejador de economía, porque él era recaudador de impuestos antes. Sin embargo, fue colocado Judas allí. Judas fue testigo de cada uno de los milagros que el Señor Jesús realizó durante su ministerio. Judas escuchó al Señor en cada enseñanza de las maravillosas que de sus labios fluyeron. Judas fue en la comisión cuando el Señor los envió, la comisión nacional de anunciar el reino de los cielos a la nación de Israel, advirtiéndoles que no fueran por casa o en casa de samaritanos entraran. Judas hizo parte de ese grupo esplendoroso que anunciaba que Jesucristo era el que había de venir. Judas está llamado a cumplir un ministerio que aquí los apóstoles dicen que era el lugar de un hombre grande. Era un ministerio que debía cumplir, pero ahora que ya no está, quedó el lugar abandonado. ¿Por qué no está? Porque dice la Biblia que Satanás entró en el corazón de Judas para traicionar al Señor. Ahora, ¿por qué Satanás tuvo cabida? Tuvo que ser porque Judas empezó a acariciar y amar al dinero más que a su Señor. Por algo la Biblia nos dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. Y fue precisamente por esa inclinación donde Satanás encontró cabida y Judas terminó traicionando al Señor. Pero me llama la atención la ternura y el amor del Señor en Mateo 26, dice los versículos 47. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, el cual entregaba y había dado señal diciendo, aquel al que yo besare, ese es, prendedle. Enseguida se acercó a Jesús y le dijo, salve maestro, y le besó. Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Note al Señor Jesús llamando a Judas hasta el último momento amigo. Judas estuvo con el Señor a cada instante, se sentó con él en la mesa, participó de los milagros. Claro, lo observamos que nota que ama el dinero en aquella ocasión cuando el perfume fue derramado y él se enojó. ¿Por qué se hizo este desperdicio? Judas era muy celoso del dinero y su corazón se pegó mucho al dinero y por eso terminó perdiendo el apostolado, el lugar de dignidad donde Dios lo había colocado. Tuvo otro que ser elegido en su lugar, finalmente terminó por allá suicidándose. Hermanos queridos, Dios nos ha dignificado y nos ha puesto muy en alto. Tal vez nos ha dado responsabilidades que nunca pensamos tener. Dios nos ha honrado colocándonos a su servicio, seamos fieles. Porque el Señor nos escogió no por capaces, sino porque no lo éramos. Lo vil, lo débil, lo menospreciado del mundo fue lo que Él escogió. ¿Qué quieres tú que diga tu lápida? La lápida de Judas dice siempre el que lo entregó, el que lo traicionó. Qué bueno que en la tuya diga, aquí está el cuerpo de un fiel servidor del Señor.